Delegado, quiero preguntarle inicialmente, de acuerdo a su visión, ¿qué papel está jugando la migración en el tema de la delincuencia? Entendiendo la migración desmedida que en algún minuto y la calidad del delito que hoy día ha variado en relación a años anteriores. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, bueno, lo primero, decir que la migración es un fenómeno muy complejo, de carácter global. Vemos nosotros en Europa, en distintas latitudes, cómo circulan las poblaciones de un lugar a otro buscando mejores condiciones de vida, a veces por dramas humanitarios, por razones políticas, en fin, y también fundamentalmente por razones de necesidad social. Y en ese sentido, decir que la migración en general no puede ser estigmatizada. Por supuesto, los estados, los países tienen que trabajar con mucha fuerza para regular este fenómeno, y Chile ha hecho un esfuerzo muy importante en esta materia, en control de fronteras, en dotación de tecnología y capacidades del Estado para regular, tanto así que hemos tenido una disminución muy significativa de la migración irregular en nuestro país bajo el gobierno del presidente Boric. Dicho esto, efectivamente tenemos un porcentaje muy pequeño, pero complejo, de delincuencia asociada a la migración. Y en particular hemos identificado, como ustedes saben, la denominada importación de ciertos delitos, que no ocurrían frecuentemente en nuestro país y que sin embargo hoy ocurren. Ha habido un incremento del sicariato, esto es, cuando las personas contratan a un sicario, a un tercero, para que cometa un homicidio por encargo. Esto en general casi no se veía en Chile, hoy día se ha incrementado. Otro delito, vamos a decir, importado, es lo que se llama amenazas extorsivas o la extorsión, que tampoco se veía muy frecuentemente en nuestro país y sin embargo se ha incrementado. Y por último, el secuestro, que también era un delito que casi no existía o era muy poquito, también ha tenido un incremento. Esto tiene que ver con ciertas realidades de los países de origen donde estos delitos eran más frecuentes. Por ello, junto con no estigmatizar, tenemos que con mucha fuerza enfrentar a quienes vienen a nuestro país a delinquir y en particular a aquellos que están asociados a organizaciones criminales, a bandas criminales que utilizan estos delitos para posicionarse en sus mercados delictuales o para el desarrollo de sus actividades ilícitas. Y en ese sentido estamos trabajando con toda la fuerza del Estado con el propósito de no solo minimizar, sino desbaratar a las bandas asociadas a esto. Delegado, hay expertos en seguridad, porque a Chile nos miran de todas partes. Hay expertos en seguridad que dicen que las autoridades chilenas en general, lo leía justamente ayer en un estudio en Estados Unidos, que estábamos en un proceso de negación, que las autoridades chilenas están en un proceso de negación, en el sentido de decir, hay delitos, sí, pero no es tan grave. Han llegado delitos, sí, pero no es tan grave. Es como cuando uno va a un funeral o alguien se muere un amigo. ¿Están en esa etapa de negación las autoridades, delegado? Mire, yo le puedo responder por lo menos desde la perspectiva de lo que ha ocurrido en el gobierno del presidente Boric. Yo lo señalaba antes en una entrevista. Primero, el fenómeno del crimen organizado es un fenómeno que viene desarrollándose en Chile desde hace ya varios años y se agravó, se intensificó en el marco de la pandemia. Esto ocurrió en todo el planeta, hay informes de la Interpol que hablan de este fenómeno global de fortalecimiento del crimen organizado, de reorganización del crimen, con el propósito de, en el contexto de la pandemia, redistribuir los mercados y generar mejores condiciones para ejercer sus actividades ilícitas. Y lo que ocurrió es que así como el crimen organizado venía subiendo, el Estado de Chile, más allá de qué gobierno, no quiero decir el gobierno anterior, el Estado de Chile no se puso a tono frente a este incremento del crimen organizado. Tanto así que hemos visto que en los últimos 2 años, bajo el gobierno del presidente Boric, se han aprobado 61 nuevas leyes en materia de seguridad que nos ponen al día desde el punto de vista legislativo. Todavía nos faltan algunas, pero por ejemplo, una nueva ley contra el crimen organizado que no existía, que entrega más herramientas intrusivas, que tipifica adecuadamente lo que es crimen organizado, que entrega más herramientas al conjunto de las instituciones, en fin. Segundo, ley contra el narcotráfico. Ustedes me dirán, pero ¿cómo no había?
No, no había una ley que diera cuenta del fenómeno del narcotráfico como hoy lo conocemos y que también entregue más capacidades al Estado. Bueno, muchísimas leyes que se han aprobado en estos 2 años dan cuenta del esfuerzo del Estado, expresado en la voluntad del gobierno del presidente, de ponerse al día en esta materia. Pero esa es una dimensión, la legislativa. Bueno, está la dimensión material para enfrentar al crimen organizado. Yo les quiero contar que hemos comprado y puesto a disposición de las policías, por ejemplo, vehículos blindados que el país no tenía. Entonces, cuando tú tienes disparos injustificados en un sector, cuando tienes balaceras, si vas a ir con un furgón de carabineros de los tradicionales, vamos a terminar con carabineros muertos. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es el mayor incremento presupuestario de la historia de Chile y, por cierto, el mayor desde la recuperación de la democracia para dotar a las policías de capacidades materiales para enfrentar el crimen organizado. Vehículos blindados, tecnología, herramientas, herramientas me refiero logísticas, ¿no? Armamento, en fin. Fíjate que les voy a contar una cosa. Gendarmería, para el traslado de los reclusos, tenía vehículos normales. Pero tú tienes hoy día organizaciones criminales como el Tren de Aragua, los Pulpos y tantas otras. Bueno, para trasladar a estos reclusos, cuando son detenidos, ¿no?, los miembros de estas bandas, que hemos logrado desbaratar muchas bandas, cuando los detenías, tenías que trasladarlos en furgones normales. Hoy día tienen vehículos blindados del más alto estándar a nivel mundial. Esto es hacerse cargo del crimen organizado. Podría poner infinitos más ejemplos. Mira, antiguamente los homicidios eran fundamentalmente por disputa entre personas, riñas, en fin, y muchas veces con arma blanca, y en general había un imputado conocido con rapidez. ¿Por qué? Porque era precisamente, por así decir, conflictos interpersonales. La evolución del homicidio como expresión del crimen organizado significaba que teníamos menos imputados conocidos, porque podía ser un crimen por encargo, podía ser un ajuste de cuentas, en fin, y además, en general, con arma de fuego. Bueno, les quiero contar que cuando se dispuso recursos, personal, capacidades del Estado a través de los equipos ECO, equipos contra el crimen organizado y homicidios, ha permitido incrementar significativamente la cantidad de imputados conocidos, de manera que cuando se producen homicidios, que todos quisiéramos que no ocurran, pero cuando se producen en el marco de estas disputas entre bandas criminales, tenemos que ser capaces de identificar a los responsables y ponerlos tras las rejas para que no haya impunidad. Eso no existía hace algunos meses atrás. Y así en materia de dotación policial, en materia de formación policial, en materia de política de fiscalización y control de armas de fuego. De manera que mi respuesta es muy larga y pido disculpas, pero lo que quiero decir es, cuando se dice, ay, no, mira esto, pero no es tanto, no. Nosotros hemos actuado sobre la base que estamos frente a un fenómeno complejo, global, que en Chile tuvo un incremento muy significativo en los últimos años y por eso toda la capacidad del Estado, todos los recursos, con el propósito de enfrentar con fuerza todas estas organizaciones criminales y efectivamente restablecer la seguridad para toda nuestra comunidad. Finalmente, delegado Durán, quiero llevarlo a otro tema y traerlo más a lo local, más a lo de las zonas rurales. Entiende, y la gente así lo siente lamentablemente, que hay un gran esfuerzo fundamentalmente en el Anillo Vespucio, en todo Santiago, por bajar los índices de delincuencia. Y eso ha hecho que el delincuente emigre hacia las zonas rurales. Acá es habitual encontrarse con portonazos, abordazos, probablemente el famoso delito que comete el boliviano, el gota a gota, con algunos comerciantes, algunos secuestros menores que también han habido. ¿Cómo podemos hablar de eso, de esta migración del delincuente y de qué forma el Estado de Chile, el gobierno de Chile en este caso, puede enfrentar esto que afecta hoy día y que está afectando a zonas rurales como la provincia de Melipilla, como la provincia de Talagante, e incluso la comuna de San Pedro, donde han habido incluso abordazos o portonazos? Sí, bueno, es muy importante lo que tú dices, primero porque
no podemos mirar la situación delictual en general, sino que tenemos que además mirarla en particular, porque los delitos adquieren cierta fisonomía dependiendo del lugar, dependiendo de las condiciones y el tipo de delincuencia, incluso el tipo de bandas criminales son distintas según el lugar geográfico. En algunos casos son bandas principalmente constituidas por chilenos, en otros casos son bandas constituidas por extranjeros, en otros casos hay bandas transnacionales, es decir, donde se articulan chilenos y extranjeros y que operan en más de un país. En fin, la delincuencia y el crimen organizado adquieren múltiples formas y en ese sentido hay que estar siempre visualizando. Y ciertamente no es lo mismo la situación de la delincuencia en zonas urbanas que en zonas rurales. No en el sentido que sea menor o que tenga menos importancia, sino en el sentido de que tiene ciertas particularidades. Tenemos grandes extensiones de territorio, tenemos cierta fisonomía geográfica, en fin, y eso, por tanto, nos impone el desafío de tener una política de seguridad que se haga cargo de la ruralidad. Por eso estamos desde la delegación trabajando con la AMUR, que es la Asociación de Municipios Rurales, para abordar esa particularidad. Dicho esto, efectivamente hay ciertos fenómenos que se han ido trasladando hacia las zonas rurales. No solo el que tú me señalas, sino también otros fenómenos. Ustedes se recordarán en Lampa, en el marco de una fiesta entre personas vinculadas a organizaciones criminales, hubo un homicidio múltiple de 5 personas, esto en una parcela. Esto es lo que se denominan los parcelazos. Estas fiestas, muchas veces de personas vinculadas al narcotráfico o a otro tipo de organizaciones criminales, que terminan con estos graves incidentes y estas balaceras, y ahí hay un fenómeno. O, por ejemplo, el fenómeno del contrabando, o muchas veces las organizaciones vinculadas al narcotráfico que tienen recursos, que el lavado de dinero se materializa a través de la instalación en zonas rurales más apartadas, que les permite su operación y que al mismo tiempo les permite el lavado de dinero. Entonces hay que mirar estos fenómenos y abordarlos con mucha fuerza. Pero el que tú señalas del abordazo, del portonazo, de la encerrona, en fin, efectivamente, por así decirlo, es un delito que se produce de manera distinta, pero de igual manera en zonas urbanas y en zonas rurales, y ahí es clave el patrullaje policial. Para ello, sí estamos haciendo un esfuerzo por destinar más recurso policial a las provincias y a las zonas rurales. Quiero recordar que solo en los últimos 6 meses se dispuso, a través de una reorganización de las funciones policiales, pasar de funciones administrativas a funciones operativas, con lo cual logramos poner 1.700 nuevos carabineros en la región metropolitana. Segundo, estamos ampliando la capacidad física de las escuelas de carabineros con el propósito de formar más carabineros al año. De hecho, ya se quebró la tendencia y ahora tenemos muchos más postulantes de carabineros. Se flexibilizaron los criterios de acceso y adicionalmente se han establecido más incentivos, incluidos bonos, asignaciones especiales, con el propósito de hacer más atractiva la función policial, y ello se va a traducir en más policías. Y ahí la distribución va a ser equitativa, de manera de garantizar que las provincias también tengan dotación policial suficiente. Y esto se traduce en personal, se traduce en vehículos, que hemos puesto a disposición de las provincias muchos vehículos policiales nuevos, y por supuesto, cuando se justifique, de unidades policiales. Estuve hace poquito, está prácticamente a punto de entregarse una subcomisaría realmente espectacular en Mayoco, por dar el ejemplo de una zona rural, lo propio en la provincia de Chacabuco, en Cordillera, es decir, estamos distribuyendo sin desatender ninguna comunidad. El presidente Boric me ha encargado, en mi condición de delegado presidencial para la región metropolitana, trabajar por una región más justa, y esto significa oportunidades para todos, independiente del lugar geográfico de la región, más integrada, y esto entre otras cosas significa que quienes viven en Melipilla o en la provincia de Chacabuco o en la provincia de Talagante, en fin, tengan efectivamente disposición de los servicios de la ciudad de manera adecuada y por supuesto más segura, y en ese sentido vamos a hacer todos los esfuerzos por estar en cada rincón de la región para que nuestros vecinos y vecinas vivan mejor.